Es un honor para nosotros, doctor Georgios Karnakis, contar con su participación, un gran especialista en esta área, en la reproducción asistida, el Colegio de Obstetras, Región 2, La Libertad, en Perú. Se complace tenerlo el día de hoy como primer ponente en este curso internacional virtual. Le damos la bienvenida entonces, doctor. Adelante. Muchas gracias primero por toda la invitación que me han hecho su persona, Mirinit, el decano Morales y el doctor Rojas. Espero que esta presentación les pueda servir porque para mi concepto es muy importante tratar de llegar de la parte básica, de la parte simple, para entonces ir continuando a lo que es lo complejo en la reproducción asistida. Voy a tratar de compartir mi presentación. Yo la verdad me pongo a la disposición de todos ustedes. Mi intención es tratar de hacer una docencia y que tengamos un buen debate también, porque siempre pueden salir ciertas dudas. Voy a tratar de compartir la presentación. Sí, doctor. ¿Puede compartir pantalla? Sí. Me dirán cuando, si ya se puede observar la presentación. Ya se observó perfectamente. Nada más si le puede dar en la copita para poder ampliar la presentación. Sí. Ok. Se observa. Perfecto. Bueno, quiero tratar de presentarles este tema que es el estudio y manejo de la pareja con deseo de fertilidad. Gracias de verdad por la presentación, pero que lo más importante es, ojalá a futuro conocernos y ver también lo bonito que es aquí en Panamá. Es interesante decir estudio y manejo de la pareja con deseo de fertilidad. Es esencial los términos que utilicemos, porque ya cuando una pareja acude con nosotros, ya está con un poco o bastante estrés y necesitamos tratar de bajarlo. Los términos que utilicemos son muy importantes. Por eso prefiero decir la palabra con deseo de fertilidad y no ya de en un inicio decir infertilidad o pareja infértil, por los términos que las personas también manejen. Tenemos que entender qué es la infertilidad. Es la parte básica que tenemos que ver, que es la incapacidad para concebir o procrear después de tener relaciones sexuales durante un año sin protección. Es esencial que entendamos cuando ya una pareja, sobre todo la mujer, pasa los 35 años de edad y están intentando tener embarazo, los primeros 6 meses, se puede mandar estudios para no dilatar la situación, porque en nuestra área tenemos que entender que el tiempo apremia. La infertilidad puede ser primaria cuando nunca se ha logrado el embarazo y secundaria si ha tenido ya un embarazo previo. Entender que a veces ha quedado en embarazo cuando ya tiene alguna pérdida, pero no ha logrado tener hijo vivo en casa. Aquí necesitamos tener, cuando decimos secundaria, que ya tiene hijo vivo en casa. Bien, estos términos son esenciales que los podamos comprender para poder tratar a nuestros pacientes. Recordad, cada caso es diferente. Por eso es esencial dominar bien los términos que utilicemos y también la manera de hacer una muy buena anamnesis a los pacientes. Probabilidad de una pareja normal de lograr un embarazo en un ciclo menstrual. Eso es lo que es fecundabilidad. El índice de fecundabilidad es de 16 a un 20% y conforme va pasando los meses, obviamente este se va aumentando. Por eso es que se dice que una pareja normalmente
si tiene relaciones sexuales adecuadas, ya al año debería estar en un embarazo. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo también hoy en día y la prevalencia de la infertilidad a nivel mundial? Se está viendo entre un 10 y un 15%. Obviamente existen muchas razones que esto nos puede crear. Tenemos que entender primero que la mujer desde que se concibe como tal cuenta con óvulos que va a tener toda su vida. Eso es esencial que orientemos a nuestros pacientes y les expliquemos. Uno nace con una cantidad de óvulos y asimismo como uno va envejeciendo, que es algo normal en el ser humano, asimismo también van envejeciendo los óvulos y la calidad de los mismos. Tenemos que ser muy enfáticos en estos términos. Bien, entender de que a grosso modo un feto a las 20 semanas va a tener aproximadamente 6 millones de folículos primordiales. Al nacimiento, 1 a 2 millones de folículos primordiales. Ya en la pubertad, 500.000 folículos primordiales. Y en el resto de la vida puede desarrollar entre 400 y 500 folículos. O sea que imagínense cómo va disminuyendo esto de acuerdo a cuando inicia la mujer su menarca, cuando tiene lo que es ese desarrollo que ella tiene. Por eso es importante entender cómo ha sido ese proceso desde adolescente. ¿Cuál es la tendencia de fertilidad y la edad? Bueno, definitivamente que entre los 20 y 30 años tiene un alto porcentaje. Ya lo había explicado porque obviamente tiene una mejor calidad de óvulos, es una mujer joven. Ya a medida que van pasando los años, va a declinar esto. Y estamos viendo en el punto declive como son los 35 años de edad. Por eso es la recomendación que después de los 35 años de edad y están intentando embarazo, luego de 6 meses de no tener éxito, se puede mandar ya los exámenes de rutina que ordenamos para tratar de hacer un estudio y dar la mejor recomendación a la pareja. Es esencial mencionar esto porque existe mucho dificultad entre ambos porque la idea no es buscar un culpable, la idea es que el médico pueda mediar y dar las mejores recomendaciones, porque a veces, ya sea el hombre o la mujer, se pueden sentir culpables y la idea no es esta, hay que mencionarles que esto es de pareja. ¿Por qué ha declinado la fertilidad? Bien. El papel de la mujer actual, definitivamente la mujer pospone la maternidad porque quiere culminar sus estudios, tiene deseos a nivel laboral y obviamente se pospone la maternidad. Hay matrimonios tardíos, se retrasa la maternidad, incremento en el uso de métodos anticonceptivos, definitivamente ha mejorado mucho, búsqueda de una mejor condición económica. También quiero agregar algo. Siento yo que el papel de nosotros es también de orientar a los pacientes porque existe mucha información. Tenemos mucha información a nivel ahora con las redes sociales y el paciente a veces se informa y también puede desinformarse. Puede tener un concepto un poco errado de lo que es la fertilidad y piensa que porque ya sea una persona pudo concebir a los 42 años o 41 años, es que también le va a pasar igual. Miren, como les digo, sí puede pasarle, es verdad, pero tenemos que ser también de una manera científica y explicarles de que esto va bajando la tasa de fertilidad. No sabemos qué es lo que le puede ocurrir a esa persona y por eso nuestro papel de orientarlos y tratar de
Si ya tiene deseo de embarazo, orientarlo de la mejor manera. Igual también nuestros pacientes es esencial preguntarles en nuestra consulta si está obviamente utilizando un método anticoncepción, cuando pretende o si pretende también deseo de fertilidad, por lo que les explico, porque la idea es orientarlos. El derecho de un paciente es cuestionar y preguntarse, y nuestro propósito es ser guía de ellos. Causas de infertilidad. Tenemos que entender de que pueden existir múltiples causas, pero quiero mencionarles más o menos los porcentajes de acuerdo también al sexo. Existe un factor femenino que puede ser un 40%, un factor masculino que es un 40%, puede ser mixto, que es un 10%, inexplicable, un 5 o un 10%. Dentro de estos está lo que es el factor tuboperitoneal, 30-40%, factor endocrino ovárico, que puede ser un 35, un 40%, y factor uterino y cervical, un 5%. Se los traigo a ustedes a colación porque es esencial en medicina reproductiva tratar de no saltarse los pasos, ya que asimismo podemos orientar a nuestros pacientes. Muchas veces nos dicen, no, es que ya yo soy fértil. Eso no implica que yo le tenga, sobre todo, ustedes saben, en el factor masculino, que es un poco más difícil cómo abordar el caso y cómo solicitarles también ese apoyo, porque, como les digo, necesitamos que colaboren ambos. Ya vimos los 4 factores principales que están entre un 85% de todos los casos. Factores a evaluar. Bien. Es esencial el papel de nosotros de motivar a nuestros pacientes sus controles, ya sea anuales o dependiendo del caso, pero sí, nuestro papel es hacer una medicina preventiva. A veces yo digo que nos hemos vuelto, en verdad, médicos de la mujer, porque muchas veces no acude a otro profesional y viene con nosotros. Nosotros nos volvemos consejeros, orientadores. Es importante también tomar, ¿por qué no? Dependiendo de las causas, la presión. O sea, tratar sobre todo un estudio lo más completo posible, por lo que les explico, a veces no acuden a otros médicos. Y nosotros tomamos ese papel a veces de cabecera, y créanme que es esencial esa relación que tenemos con el médico paciente, que el paciente note que en nosotros tenemos una buena intención de quererlo ayudar y asesorar. Factores a evaluar. El uterino, por eso es importante el ultrasonido, sobre todo el transvaginal, que nos permite ver bien las estructuras sobre el útero, los ovarios, a ver si existen quistes en los ovarios, miomas. Recordar, no todo caso se debe operar. Eso es esencial ya también uno entenderlo. El buen cirujano, se dice el dicho, de que es el que sabe elegir bien sus casos. Hay casos que se deben operar, pero hay otros casos que no es necesario operarse. Eso es lo que al final nos hace este arte de nosotros y nuestro discernimiento. Están los factores tuboperitoneal, endocrino ovárico, por eso es importante ese dominio de la parte endocrinológica del cuerpo de la mujer, porque muchos factores tienen que ver con este. Y el masculino, que no es solamente ordenar un examen, un espermograma, sino valorar un poquito más allá. ¿Cuáles son los objetivos cuando ya no vienen una pareja con deseo de embarazo? Tratar de diagnosticar la causa. Ya les dije, hay a veces casos que es inexplicable, pero necesitamos minuciosamente hacer un estudio para poder avanzar. A veces, les digo algo, vienen con, y es normal, vienen con bastante ansiedad, porque recuérdense,
Esto no solamente es una ansiedad entre ellos de pareja, sino que muchas veces vienen también con una presión familiar y del medio. Nuestro papel es, como les digo, tratar de que ellos se sientan lo más tranquilos posible y que queremos realmente ayudarlos y darles una buena orientación y recomendación. Tenemos que valorar el pronóstico y el tratamiento empleado. ¿Se escucha? Perfectamente, doctor. Ya. El perro tiene esto. Está haciendo un pedido. Esto es muy importante decirlo porque la idea tampoco es llegar. Hay casos que no necesariamente, y se los tengo que decir con toda honestidad, necesitan reproducción asistida de alta complejidad. Podemos tratar de abordarlos de varias formas. Claro está, tenemos que valorar también la edad de la mujer, definitivamente, que eso nos da una gran gabela de qué podemos recomendarle. También implica ese grado de ansiedad y la confianza que tenga que tener su médico, porque debe haber confianza de que queremos ayudarlo, porque ustedes ven bien que a veces hay mucha publicidad en los medios y tiende a veces a confundirnos. La evaluación inicial, una historia médica completa. Definitivamente que eso es esencial, desde lo que de los antecedentes heredofamiliares, patológicos, de la paciente, incluso de él también. También qué tratamientos se hayan hecho, qué cirugía le hayan hecho, su menarca. Tenemos que estar pendientes de cómo son los periodos de la paciente, si son dolorosos, si no lo son, si lo inició desde adolescente. Recordar que con el respeto que se merecen, a veces decían muchas personas, bueno, si le tiene dolor, bueno, eso es parte de ser mujer. Yo creo que hoy en día ya sabemos que no es del todo cierto, porque puede haber otro hallazgo que tenemos que hacer el diagnóstico lo más oportuno posible, porque si no lo haces de joven, ese diagnóstico de adolescente, posiblemente ya cuando nos llega a nosotros a una edad mayor de 35 años y desee embarazarse, ya va a ser más difícil, sobre todo los casos de endometriosis, que como todos sabemos, la endometriosis es muy progresiva. Ya cuando nos llega a la edad de los 35 años, créame que es difícil tratarla y obviamente dependiendo del grado que tenga de endometriosis y de compromiso. Lo esencial es hacer un diagnóstico desde adolescente. Eso es importante, aunque en ese momento no quiera quedar en embarazo. La disfunción ovulatoria, antecedentes de infecciones pélvicas o cervicales, cirugías abdominales previas, historia sexual detallada también, sus parejas, si ha tenido infecciones previas. Es muy importante que entendamos no encasillar un paciente por el fenotipo en un diagnóstico. A veces pensamos que las pacientes yo digo, a veces me ha llamado síndrome de ovario poliquístico, porque realmente el problema es algo hormonal que afecta a los ovarios. Por eso es que ha sido, en la medicina tenemos que entender algo, es un aprendizaje constante y dinámico, en donde cada año vamos aprendiendo varias cosas. Entonces, anteriormente pensábamos que el problema radicaba en los ovarios, y ya estamos viendo que definitivamente que no es el ovario, sino que es un trastorno hormonal que afecta el ovario. Hemos visto también, estoy casi seguro, que ustedes han observado en su práctica que hay pacientes que están en síndrome de ovario poliquístico o factor de anovulatorio y son pacientes delgadas, que no cumplen esas características que a veces sospechamos y que a veces son más difíciles de tratar, porque las pacientes que tienen ese sobrepeso o obesidad, sabemos que puede disminuir
o retornar su ovulación con solo esos cambios de hábitos alimenticios. El examen físico, como les digo, el índice de masa corporal, características secundarias, observar cómo está el tono de la piel, la acantosis nigricans, esa exploración física. No olvidemos esto que es esencial para lograr un buen diagnóstico, y la exploración ginecológica. Conceptos a tener en mente. Un abordaje simplificado nos llevará a una significativa reducción tanto en tiempo como en costos. Es esencial entender algo. Estamos no solamente en una carrera a veces del tiempo, sino también en los costos del paciente. Por eso es que tenemos que discutir esto con ellos, porque estos tratamientos, algunos y sobre todo los de alta complejidad, son costosos, incluso los medicamentos. Se debe tener cuidado en evitar la explotación de la pareja infértil. Por eso les digo, con pruebas muy costosas. También, si ustedes sienten que esa prueba no es necesaria, también hay que entender todo esto y sopesar. Bien, ¿cuáles son los estudios básicos que tenemos que tener? Definitivamente el ultrasonido es vital. Esto nos va a decir posibles causas, cómo está el útero, cómo están los ovarios. Recordar que las trompas no se pueden evaluar por ultrasonido. A veces podemos sospechar de algún hidrosalping, pero hay que ser claro que los diagnósticos como tal puedes tenerlo ya sea por histerosalpingografía o por una cirugía laparoscópica, que recordar que la cirugía laparoscópica, lo bueno que tenemos es que es una cirugía que puede ser diagnóstica y operatoria. Tener en cuenta el perfil hormonal, la FSH, la hormona luteinizante, el estradiol, la prolactina, TSH, entender que tiene que ser al principio del ciclo menstrual. Entre el tercero a quinto día del ciclo menstrual es lo mejor que hay para poderlo ordenar, y que porque es en el momento base que va a iniciar el ciclo menstrual. Entender algo, que si sospechamos también de insulinoresistencia, también se ordena lo que es la misma insulina, glicemia, otros exámenes aledaños. Lo que es la clamidia. La clamidia es importante tener este examen porque hay muchas pacientes con dolor pélvico crónico o pacientes de un deseo de embarazo que le encontramos con clamidia, y la IgG es esencial porque nos orienta a que posiblemente tuvo infecciones anteriores, y ahí podemos tratar de ver, sobre todo en la parte de que aunque la trompa sea permeable, tenemos que entender de que afecta la motilidad de la misma y puede tender la paciente a hacer embarazos incluso ectópicos. La histerosalpingografía, esencial, ordenarla. Claro está, hay que saber en qué fecha se le ordena. Lo ideal del ciclo menstrual es entre el día 10 y 12, porque ya ha salido del periodo, ese endometrio está mucho, se está preparando obviamente para lo que es la misma ovulación. Entonces es esencial entender en qué momento o qué fase del ciclo ordenarlo. También incluso dar analgésicos antes del procedimiento, porque muchas veces tienen un efecto espasmódico y sale el reporte del radiólogo que nos dice que está obstruida las trompas y puede ser que no sea cierto. Un espermograma, un cultivo. El espermograma tiene que tener de 2 a 3 días de abstinencia. No es que tiene que tener 10 o 15 días, a veces uno cree. Miren, incluso hasta el lugar donde vaya, tenemos que sopesar hasta el lugar donde la persona vaya a hacerse un espermograma. Yo le digo la verdad, yo he tratado lo posible de que incluso si lo pueden recoger, porque es muy incómodo la recolección de la muestra. Se ha visto que entre 45 minutos, 1 hora, no es que afecta tanto, así que yo he estado, me he cuadrado con ciertos laboratorios en donde puede recoger la muestra y la lleva. Claro está, un paciente bien orientado.
Créame que la idea de todo esto es facilitarle la situación a los pacientes y ponerse un poco en el lugar de ellos. ¿Cuándo va a hacerse los estudios? ¿Cuántas veces va a hacérselo? Por eso es que tenemos que entender hasta este tipo de estudios, que no es nada más mandar una orden y se acabó, sino ver más allá. Puede ser que él sea un paciente muy nervioso, no recojas bien la muestra porque está en un baño o en un lugar que no es el adecuado. Todo eso es esencial evaluarlo en medicina reproductiva. Bueno, tenemos lo que es el factor uterino. Esencial, desde el inicio, una revisión del cervix. Ustedes mismos deben revisar el cervix, no solamente estar viendo un resultado. Parece mentira, a veces nos ha pasado, estoy casi seguro que ustedes también, que ven el resultado de la citología exfoliativa o Papa Nicolau, lo ven normal, pero cuando ves el cervix, ves un cervix evertido, con ciertas formas anatómicas que puede causar problemas. A veces es esencial la histerosalpingografía para uno valorar también esa permeabilidad cervical. Hay pacientes incluso que tienen una estenosis cervical y con solamente permeabilizar ese cervix, la paciente puede quedar en embarazo. Imagínense ir de la parte simple. Muchos también sabemos que con una histerosalpingografía bien realizada en un lugar, créanme que es esencial, y averigüen en qué lugar se lo está haciendo el paciente. Bien realizada. Y si tienen a un médico de confianza, mejor, para uno poder intercambiar. Mira, ¿qué te pareció? Porque a veces no podemos solamente guiarnos en reportes. Las pacientes después de ese examen, a los 2 o 3 meses pueden quedar en embarazo. Factores también infecciosos, inmunológicos, cirugías previas en cervix, electrocirugía, conizaciones. Todo esto nos puede afectar el momento de quedar en embarazo. Bien, como les decía, la exploración, el Papa Nicolau, citología, todo eso afecta en la penetración de los espermatozoides. Ya las pruebas postcotales no es que se está haciendo como anteriormente, porque ya han mejorado muchas técnicas, sobre todo las de inseminación uterina, y obviamente las de reproducción asistida de alta complejidad, pero bueno, esto nos permite ver ese intercambio que puede haber. También la mucosidad es esencial cuando en el momento que va a ovular, ver esa característica del moco cervical. Aquí vemos cómo se ve ciertos tipos de cuellos uterinos. Causas congénitas, también valorar si existe alguna causa, alguna malformación, y así mismo darle la mejor de las recomendaciones. Como les digo, hay miomas que a veces no es necesario operarse. Ustedes bien lo saben, estos subserosos pequeños que definitivamente solamente la recomendación es hacerle un seguimiento. Por eso, miren, es esencial entender algo. Yo personalmente hablando, me gusta cuando yo hago mis controles a las pacientes, aunque no quieran en ese momento quedar embarazadas, yo les hago el ultrasonido porque a veces les puedo encontrar un fibroma. Yo les digo, mira, ¿sabes qué? No hay que operarte. El fibroma, mi concepto, no es que hay que operarlo de una vez, porque imagínense estar operando a cada rato un paciente, porque como todos sabemos, a veces depende de ese efecto hormonal. Tú le puedes traer un fibroma ahora y en 2 años o 3 años reaparecer de nuevo. Y entender de que cada vez que incidamos en ese útero, obviamente es una injuria. Lo ideal es tratar que si encontramos un fibroma, no le está molestando, no tiene deseo de embarazo en ese momento, lo que se le explica es, tenemos este fibroma, te lo voy a dar un seguimiento. Esas son las recomendaciones que yo estoy haciendo, a menos que obviamente ya le esté afectando, le produzca dolor, algún sangrado, etc. Los pólipos endometriales, como todos sabemos, dependiendo, se extraen por vía histeroscópica, que es parte, la histeroscopía es parte del arsenal de nosotros para poder hacer un buen diagnóstico. Incluso muchos médicos, a veces cuando pacientes tienen falla en lo que son los procedimientos de reproducción asistida, se le ofrece una histeroscópica porque a veces no se ven por ultrasonido, y lo vemos por histeroscopía. Definitivamente que una visión directa es lo mejor.
síndrome de Asherman. Esto es esencial, aprender a manejar el síndrome de Asherman, que como todos sabemos es una mala cicatrización del endometrio, posiblemente después de algún procedimiento como una MEU, como un curetaje, etc. Entonces, los síndrome de Asherman es esencial cómo manejarlo. Personalmente, lo que hago es que se le hace, ya cuando se hace un buen diagnóstico, hay que hacerle un examen, un perfil hormonal, porque definitivamente hay que ver si no tiene alguna falla ovárica. Ya cuando ya hacemos diagnóstico de descarte y encontramos que un síndrome de Asherman, se le hace una histeroscopía y se le hace incluso, le digo la verdad, con un buen curetaje bien realizado y posterior al mismo. A veces le dejamos un dispositivo intrauterino para tratar de que la cavidad misma no, ella misma cicatrice de una forma adecuada y no vuelva otra vez a tener ese proceso de mala cicatrización. Así que lo que yo hago personalmente es que les dejo un dispositivo y les doy estradiol, estrógeno a altas dosis para tratar de simular, ¿no?, el ciclo menstrual y tratar de que ese endometrio vaya obviamente creciendo, porque ese es el problema, ¿no? Una vez que retiramos esa mala cicatrización, posteriormente yo le pongo, como le digo, le coloco el dispositivo para prevenir que estas paredes nuevamente cicatricen de una forma inadecuada y la manejo con estrógeno y progesterona. Y vamos viendo cómo vaya. Hasta el momento, la verdad, he tenido buenos resultados. Por eso les digo a ustedes, es un manejo bastante, si se hace un manejo adecuado, el paciente le va muy bien, porque el problema es una mala cicatrización del endometrio. Infecciones, obviamente, corroborar que la paciente no haya sufrido ya sea de gonorrea, clamidia, etcétera. Ya ahora, hoy en día hay muchas pruebas de laboratorio que podemos utilizar para hacer un buen diagnóstico. Como les digo, aquí tenemos en lo que es el factor uterino ultrasonido, ultrasonografía. La ultrasonografía, créanme que hay casos bien seleccionados que debemos utilizar y podemos hacer. Es parte de nuestro arsenal, no la desestimen. Hay casos que a veces, sobre todo, ¿saben qué? Cuando hay esa pequeña confusión en donde no sabemos el grado de penetración del mioma, en donde si está muy penetrado, a veces realmente, si está muy profundo, la histeroscopía lo que va a hacer es como si fuera un iceberg. Nada más, o sea, retiramos la punta del iceberg y dejamos todo lo demás. O sea, al final, recuérdense una cosa, mi opinión, aquí no se trata de compararnos quién es el mejor quirúrgico. Yo creo que tenemos que tener una actitud lo más, personalmente hablando, lo más humilde posible y explicarle qué caso se puede hacer por histeroscopía, qué caso se puede hacer por laparoscópica y qué caso se puede hacer por una miomectomía abierta. Lo que necesitamos en estos casos es que la paciente le vaya bien. Las técnicas quirúrgicas ya va a depender de cada cirujano y cada habilidad que uno pueda tener y el caso que lo amerite. Recuérdense, si el fibroma está muy profundo, es más complejo. Y lo que yo necesito es tratar de que el paciente, la paciente al final logre el embarazo. Ahora está también la robótica, que ahora han bajado más los costos, pero obviamente todavía requerimos más tiempo de experiencia con la cirugía robótica, que obviamente nos permite un mayor campo y una mejor maniobra ergonómica. Tenemos también la laparoscópica y la histeroscópica. Aquí observamos también la fase del ciclo es importante. No es hacer ultrasonido solamente por hacerlo, ver cómo está el endometrio, si es un endometrio trilaminar y la fase del ciclo. Obviamente, ya cuando está en ese proceso, el endometrio ya se está preparando, nos indica de que está respondiendo bien al efecto del estrógeno. Cuando es un endometrio delgado, nos indica que hay una pobre respuesta y hay que investigar un poco más o darle exógenamente estrógenos. Aquí visualizamos
un probable pólipo o fibroma, pero miren la diferencia con una histerosonografía. ¿Por qué es esencial hacer un buen diagnóstico? Porque a veces, recuérdense que la histeroscopía, el que maneja histeroscopía tiene que entender algo. También hay histeroscopía diagnóstica y operatoria. Hay muchas veces que en la diagnóstica usamos, personalmente yo uso el que es el histeroscopio Betocchi, que al utilizar el Betocchi, obviamente la dilatación no es igual del mismo cervix. Entonces, yo puedo extraer el pólipo con una tijera. Incluso yo me ayudo mucho con los AMEU. Ahí el AMEU es fantástico. El AMEU para extraer fibromas que yo retiro con la tijera me ayuda mucho. Yo personalmente, ya eso es algo, cada uno va a ir descubriendo su forma de trabajar. No significa que porque yo lo hago así es que tiene que ser ley. La medicina, como bien les he dicho, es constante y uno cada vez más se va formando y cambiando ciertos conceptos. Yo personalmente uso siempre ultrasonido, me gusta tener mi ultrasonido al lado, quiero estar seguro de lo que estoy tratando de hacer. Créame que el ultrasonido para hacer una histeroscopía antes y después, créame que les ayuda mucho. Personalmente hablando, incluso yo siento que a veces nos forman de una manera de que, no, pero es que anteriormente lo hacíamos así, sí, pero podemos seguir mejorando. ¿Cuántos casos no hemos tenido de que creemos que aspiramos el pólipo, o incluso cuando hacemos una AMEU por un aborto diferido y no se hace la extracción? No es lo mismo realizar algo a ciegas. Recuérdense siempre, eso fue una época que yo respeto mucho a las personas que en ese momento no había todas estas máquinas o equipos modernos. Tenemos que también adaptarnos un poco a la tecnología usando también la clínica. Creo que yo al final lo que queremos utilizar es la mayor cantidad posible de herramientas para el beneficio de nuestra paciente. Aquí podemos observar ahí lo del fibroma. Definitivamente ya esto no se puede por histeroscopía. Es esencial. Seamos claros con los pacientes. Explíquenle la situación. Algunos pacientes tienen una forma de ver las cosas un poco diferentes, por eso les digo de las redes sociales. Vienen con un concepto de que tiene que ser por histeroscopía o tiene que ser por laparoscópica. Yo creo que es esencial primero el respeto entre nosotros. Cada colega tiene su forma de trabajar y yo debo respetarlo. Pero hay que entender algo. Ustedes tienen su forma de trabajar. Las guías y los protocolos es una orientación, pero cada uno tiene que tener su forma de trabajar. Y si su indicación en ese momento no es laparoscópica, hay que respetarla. Al final son vías de acceso que vamos a tener al paciente. Yo necesito que entendamos esto porque a veces hay ese grado de confusión entre nosotros, incluso podemos decirlo como ego. Aquí personalmente hablando no se trata solo de decir, no, es que yo lo puedo hacer por la laparoscopia. Aquí queremos tratar en sí de resolverle a nuestro paciente y que se vaya lo mejor posible y ofrecerle lo que nosotros creemos que es lo más adecuado. Ténganlo ustedes presente en su forma de hacer la práctica. Y creo yo que así nos augura un mejor éxito. Evaluación de la permeabilidad tubaria, como ya les había dicho con la histerosalpingografía. Es esencial realizarla posteriormente a la menstruación, porque obviamente, miren, un paciente sangrando, hacerle una histeroscopia, todos debemos entender, lo que vamos a observar ahí es sangre. O sea, no vamos a poderlo hacer de una manera adecuada en una histerosalpingografía bien. Tratemos de hacerla en un momento en donde ese endometrio está nuevamente creciendo y está en esa misma fase que ya está proliferando, ya está creciendo. Entonces necesitamos entender eso para poder hacer un buen diagnóstico. Sobre todo saben que en la histeroscopía también tiene sus días
en donde podemos realizarla mejor, ya que si ustedes lo hacen en una fase que no es la adecuada, lo ideal es hacerlo después del sangrado porque, como les digo, está iniciando, ese endometrio está delgado y nos permite ver mejor las estructuras. Me ha pasado que personas entran a hacer una histeroscopía y lo que ven es abundantes pólipos, y no son pólipos, sino es el mismo endometrio, que es un endometrio ya que no está de una manera adecuada, está engrosado. Entonces, al estar engrosado, obviamente, no nos va a permitir ver bien las estructuras. Aquí podemos hacer también un diagnóstico, ¿no? Hay que entender algo, sobre todo en las malformaciones mullerianas, hacer un buen diagnóstico, sobre todo si uno lo puede hacer ya sea por histeroscopía operatoria, aquí sí sería operatoria. Yo no sé si ustedes allá en el Perú pueden utilizar ciertos medicamentos antes de estos procedimientos. El que le ha tocado dilatar un cervix bien estenosado sabe lo que yo le estoy diciendo. Es muy complicado a veces y puede producir una perforación. Por eso les digo, si ya van a programar un caso, ya sea operatorio, ayúdense de ciertos medicamentos. Si tienen allá, ya sea el misoprostol, no sé cuál tengan que se pueda utilizar antes para tratar de que ese cervix esté un poco más permeable. Dinoprostones, que son en teoría los más utilizados para no injuriar tanto ese cervix. Incluso hay cervix que son tan difíciles que por vía pélvica uno se guía para tratar de dilatarlo, porque a veces creamos falsas vías. Por eso es esencial que respetemos todo esto, porque un mal paso podemos perforar el útero, ¿no? Bien, la cirugía laparoscópica también es otro tema que es muy interesante y muy bonito, y cómo en los últimos años ha evolucionado. Miren, a mí me encanta recordar mucho la parte histórica, porque yo valoro el hecho de que todas estas personas lucharon para que nosotros tuviéramos todo este tipo de instrumental. Imagínense ahora los trócares, ahora vienen muchos atraumáticos, sin esas cuchillas que podíamos producir una lesión. Yo lo que digo es utilizar todos estos mecanismos para prevenir y minimizar el riesgo de complicación. Eso es lo más importante. No es que no vamos a tener o no es que no vamos a tener alguna complicación, queremos minimizarla, y eso es importante entenderlo. Cuando uno hace una cirugía laparoscópica, es esencial dominar la parte anatómica y entender a dónde estamos enfocados. Hacer una revisión completa, no solamente de la cavidad pélvica, sino también del mismo abdomen en sí. Valorar bien lo que son las trompas, los ovarios, si se puede permeabilizar el útero de una manera adecuada, fantástico. Es importante tener las herramientas adecuadas. Traten de tener herramientas adecuadas. Si uno está a nivel público, solicitar de buena manera, pedir un instrumental adecuado. Créame que eso también ayuda y le hace hacer una cirugía un poco más llevadera, más sencilla, y que puedas lograr hacerla de una manera adecuada. Factores de evaluar el tubo peritoneal. Ya, como les digo, aquí también lo podemos ver muy bien por cirugía laparoscópica. Es fantástico saber hasta dónde podemos llegar por laparoscópica. Se ha visto en los últimos años que en lo que es el tema de endometriosis ya han salido también muchos tratamientos médicos que se le pueden ofrecer a las pacientes de endometriosis. Recordar, las pacientes de endometriosis, la anatomía de ellas se altera, no es igual. Por eso es que tenemos que ir con mucho respeto y con cuidado y entender que a veces la forma anatómica de ella no es igual y puede haber una complicación. Entendiendo y respetándolo nos augura un buen tratamiento y saber hasta dónde uno puede llegar también. No es solamente decir, es que yo le quité todo lo de endometriosis y es que ya va a quedar embarazada. Sabemos que no es cierto. Uno se puede ayudar con ciertos tratamientos también médicos y con las mismas cirugías también.
Ya vimos lo que es la evaluación del el factor tubario, histerosalpingografía, la laparoscópica, factor tuboperitoneal, factor infeccioso, el endocrino ovárico. Miren, yo siempre me he dicho a mí mismo, para dar un tratamiento no hay que ser médico especializado en medicina reproductiva para entender que necesitamos como médicos ginecobstetras, necesitamos entender lo que es la parte endocrinológica de la mujer para poderle dar un buen tratamiento. No es empezar solamente a dar anticonceptivo, metformina y ya porque esto es como una receta de cocina. Eso no es cierto. Cada paciente, todos sabemos, responden diferente. En pacientes de medicina reproductiva, yo no puedo empezar de una vez a estimular a esa paciente si yo no la he estabilizado. Yo le digo a las pacientes, yo necesito que tengas un poco de paciencia. ¿En qué sentido? En que primero tengo que estabilizarte. No puedo correr antes de poder estudiarte bien. Y eso es esencial, cómo lo podemos manejar con nuestras pacientes, porque a veces vienen con la intención de que ya van a quedar embarazadas de una vez. Y todos sabemos que eso no es cierto. Esto va a demorar un paso. Es verdad, yo les he dicho allá, es verdad, hay casos que sí se han embarazado, pero hay otros casos que sí demora más tiempo. Saber la carga folicular, cómo está, no confundirnos con la cantidad de folículos que pueda tener una paciente con ovarios poliquísticos. Eso no es del todo cierto. Todos sabemos que hay muchas pacientes que tienen una buena carga folicular y no es que sea ovarios poliquísticos. Por eso le digo, vamos a hacer un estudio lo más prudente posible, porque pacientes ya me vienen diciendo, es que a mí me detectaron que soy ovario poliquístico y puede ser que no sea del todo cierto. El monitoreo adecuado de la ovulación es esencial. Bueno, la progesterona, hay casos que se está utilizando, ya hay casos que ya con el seguimiento folicular nos ayuda mucho. La curva de temperatura también, pero ya tenemos otras pruebas que podemos utilizar. Ahora ha llegado mucho lo que es la hormona antimülleriana. Me imagino que ya ustedes la han escuchado, yo se lo mando a pacientes para poderles explicar. La hormona antimülleriana baja no significa que es que no pueda quedar embarazada la paciente, y yo quiero que lo entendamos. No es que no pueda quedar embarazada. Es menos de un nanogramo mililitro. El valor, cuando el valor es bajo, nos indica que esa paciente no puede responder o que va a ser más difícil la respuesta de ella. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que entender que va a desarrollar menor cantidad de folículos. No es que no se pueda embarazar. Por eso son todo, y así también le podemos explicar a ella. Es curioso entender cómo hay pacientes que tienen una antimülleriana con 42 años, a veces incluso normal, y con 37 o 38 años baja. Eso a veces, como le digo, cada uno tiene su propio reloj biológico y hay cosas que a veces no conocemos bien por qué ocurre. Las pruebas que ya básicamente ya no se están usando, ya las biopsias endometriales también no es que ha aumentado tanto la tasa de efectividad así como tal. A veces uno utiliza ya de una vez la histeroscopía y así ya puedes diagnosticar y poderle ofrecer algo más prudente a las pacientes y darle una buena recomendación. En el masculino, como todos sabemos, si no encontramos o encontramos el valor alterado en el hombre, no le pueden decir de una vez es que está todo mal, ¿no? Como yo les digo, a veces ha pasado casos de que él recogió mal la muestra y el volumen no es el adecuado. Y él mismo te dice, doctor, yo estaba nervioso y no recogí bien la muestra. Por eso es importante indagar un poco más. Entender algo. Para tú hacer un buen diagnóstico tienes que repetir el examen. No se queden con un solo examen y hagan un diagnóstico. Tienen que repetirlo 2 veces para poder hacer un buen diagnóstico. Incluso si se puede en otro laboratorio para estar seguro. Y si uno sale bien y el otro sale mal, vámonos a un tercero. Pero tenemos que estar seguros de lo que le vamos a recomendar al paciente. Las etiologías pueden ser por varicocele, idiopático, insuficiencia testicular,
criptorquidia, mire que yo he tenido casos de que, bueno, le ha dado la famosa papera y sí les ha causado infertilidad. Como vemos, es una buena historia clínica, el examen. Aquí nos podemos apoyar también con otros especialistas, con urología. Por eso les digo, esto debe ser un manejo multidisciplinario. Es esencial ese manejo y esto no se trata de luchas de ego. Eso se trata de apoyarnos entre nosotros. Y me alegra mucho estar dándoles a ustedes esta charla porque con esto de la pandemia que nos ha hecho de la parte virtual, nos estamos interconectando y estamos viendo otras opiniones entre nosotros. Y eso es bonito. Yo siento que el médico tenemos que seguir en esta lucha científica y entender de que esto no se trata de que si yo tengo más razón que tú, sino se trata de llegar a un consenso y a un buen diálogo. La evaluación, como les dije, ya tener 2 estudios que ya es anormal, ¿no? También, esencial, seguirnos actualizando lo que estamos haciendo ahora, intercambiando conocimiento, qué ustedes están haciendo diferente, qué yo estoy haciendo diferente, y entre todos unir y unificar criterios. Eso es lindísimo. Ahorita han salido unas nuevas normas de lo que es el examen y el proceso del semen ahora este año. Así que sí sería bueno si lo pueden revisar. Es totalmente gratuito, está en las redes. Factor masculino, hacer un espermocultivo. Si ya tiene antecedentes de ecografía varicocele, ordenar una ecografía Doppler, a ver qué tan complejo es el varicocele, si lo tiene. Hay pacientes que se han vasectomizado. Tenemos que entender algo. Mientras más pasa el tiempo de un paciente vasectomizado, más crea anticuerpos y es más difícil incluso tratar de reclutar o tener espermatozoides adecuados para hacer una buena fertilización. Y factores genéticos, tenemos que ver cómo está el cariotipo, microdelecciones del cromosoma Y. Bien, entender cuáles son los estudios básicos en nuestra evaluación es primordial. Bueno, en la medicina reproductiva también es esencial un seguimiento y un proceso de una manera ordenada y meticulosa. Esto es clave en la medicina reproductiva para augurar un buen diagnóstico y un buen tratamiento y tener ese éxito que es tener un bebé vivo en casa. Manejo de la pareja con deseo de fertilidad. Ya les comentaba, hay terapias como con el citrato de clomifeno. Recordar que el citrato de clomifeno a veces no es tolerado por ciertas pacientes. Tenemos otro esquema, hay que ver también qué medicamentos yo tengo a mi disposición y le puedo ofrecer al paciente. Factor masculino se ha visto, no es que es contundente, pero se ha visto que puede ayudar lo que es el uso de ciertas vitaminas. Segundo nivel, ya una hiperestimulación más controlada, ya sea bajo inseminación, que solamente, porque es un tema muy amplio, recordar que la inseminación es una capacitación de la muestra espermática en un medio especial en donde tenemos que augurar de que haya una permeabilidad tubárica. Por eso es importante tener una histerosalpingografía mínimamente para hacer una inseminación. Por eso no podemos estar saltando ciertos pasos. Yo no voy a hacer una inseminación no sabiendo qué puede ocurrir con las trompas de falopio. Es esencial porque en la inseminación lo que quiero hacer es pasar la fase de la área vaginal y inyectarlo porque es una pequeña muestra capacitada a través del canal cervical. Ahí están los medicamentos que también se están utilizando. Están las menotropinas, gonatropinas, que son medicamentos un poco más complejos. Gracias a Dios, ahora con ciertos medicamentos y también mejorado las técnicas de laboratorio, porque recordar, cuando ya hacemos reproducción asistida de alta complejidad, también nos apoyamos con un biólogo. El biólogo es esencial y hay que haber ese respeto porque no podemos
dominarlo todo. Tenemos que entender que nos tenemos que apoyar. Lo mismo con las enfermeras, lo mismo con todo el personal. Hacer, así como cuando estamos en un quirófano, tratar de que cada uno nos respetemos y hacer un ambiente lo más armonioso posible. Créame que eso va a ser en beneficio del paciente. Un ambiente estresante, nadie quiere estar en un ambiente que haya ese estrés. Por eso es que yo le digo a los pacientes, miren, a veces muchos pacientes dicen, ay doctor, pero es que yo estoy negativo. Digo, si usted viene conmigo es tratar de ver cómo podemos ofrecerle lo mejor. Siempre entiendan algo, no le podemos quitar la esperanza a alguien. Aunque sea un porcentaje bajo, siempre la va a haber. Las inseminaciones, bueno, como les digo, es un poquito menos, no necesitamos medicamentos tan costosos para poder hacer una inseminación. Eso sí, entender algo, si hay una gran cantidad de folículos, no se suspende una inseminación. Lo ideal es tener de 3, 2, 3 folículos bien hechos, porque a diferencia del in vitro, una inseminación no controla la cantidad de folículos cuando lo vayas a aspirar. Y esto nos puede dar lo que son embarazos múltiples, y ustedes y yo debemos entender los riesgos de un embarazo múltiple. Si ya no queda embarazada con una inseminación, se puede ofrecer lo que es, como les digo, una laparoscópica, una histeroscópica, y discutirlo con el paciente, dialogarlo con ellos y ver cuál es la mejor opción que se adapta a ellos. La reproducción asistida, nada más para mencionarles, está en lo que es la fertilización in vitro, que se pone la muestra en un plato Petri y ellas, por decirlo así, los mismos espermatozoides se van seleccionando ellos mismos, y el que mejor tenga la movilidad, es un proceso en teoría como más natural, es el que va a fertilizar el óvulo, y el ICSI, que llegó y nos apoyó bastante, porque en este seleccionan un espermatozoide, sobre todo en casos cuando es una oligospermia severa, en donde tomamos un espermatozoide y lo inyectamos directamente al óvulo y observamos al día siguiente si fertilizó. Bueno, los aspectos psicológicos, tenemos que aprender a manejar esos aspectos, ofrecerles siempre ese apoyo a nuestros pacientes, aprender a escucharlos. Necesitamos aprender también a escuchar. Nosotros, incluso los médicos, con ese grado a veces de ansiedad, no escuchamos un poco a nuestros pacientes, y tenemos que hacer esa autocrítica. No se sientan mal decir, mira, yo me quiero hacer una autocrítica. Si fuéramos perfectos no estuviéramos acá. Queremos siempre expandir nuestro conocimiento y ver cómo podemos mejorarlo. Conclusiones. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Bien, la infertilidad es un problema real. Tenemos que entender de que esto da unas consecuencias muy severas a nivel emocional, psicológico, y tenemos que apoyar al máximo a nuestros pacientes. Por eso le digo, esa relación médico-paciente es esencial. Siempre entablen y aprendamos a escuchar a nuestros pacientes. Y entender algo, nosotros somos profesionales que estudiamos un área en específico, no somos dioses. Siempre hay que dejarlo a ese ente que es divino. Siempre hay que dejarlo, porque al final nosotros somos seres humanos que estudiamos esta profesión y que tenemos que tener esa vocación. Recuérdense, esta ciencia debe ser también un arte. El arte lo tenemos que tener presente, y ese esmero que le tratamos de dar a nuestros pacientes, créanme que es contagioso. Equipo multidisciplinario. No dudemos en apoyarnos con un equipo que nos sintamos cómodos, porque así mismo como el equipo está cómodo, así mismo también el paciente lo va a estar. Cada uno en lo suyo, respetándonos. Yo tengo un equipo de urólogos, tengo un equipo de endocrinólogos, o sea, personal de psicología, de nutrición. Eso es importante. No pueden dominarlo todo. Es más, apoyarnos con el embriólogo del laboratorio, esencial, discutir con él. Mira, ¿qué te parece esta calidad de óvulos? Recuérdense, mientras más uno lo haga, más experiencia tiene y más pericia. Eso es una realidad y hay que aprender a reconocerlo. Un buen diagnóstico se basa en una historia clínica completa, un examen físico y la selección adecuada de estudios diagnósticos. Es esencial hacerlo en un momento oportuno y bajo los estándares de control requeridos. Bueno,
me despido de ustedes nada más con mencionarles algo. Solo tiene futuro aquel que investiga en el pasado, porque solo investigando el pasado se puede redescubrir el futuro. Oppenheimer. Les tengo también una imagen del canal de Panamá que para que entendamos algo, nos ata mucho al Perú. Panamá y Perú tienen una linda relación. Perú es un país tan hermoso, diverso y rico, tienen de todo ustedes allá. Y por este pequeño país, este istmo, pasaron todos estos descubridores para ver ese hermoso Perú que son ustedes. Gracias. ¿Me escuchan? Sí. Muchísimas gracias, doctor. Estamos muy contentos. Ha sido una magistral ponencia la que nos ha dado el día de hoy. Interesante también esa linda imagen de Panamá que nos presenta. Muchas gracias por estar presente con nosotros, con esta gente peruana que ha estado motivada para escuchar este interesante tema, ¿no? Que, como menciona usted en el resumen, el problema de infertilidad existe. Entonces es necesario tener los conocimientos para poder realizar de repente las intervenciones necesarias. Bien, vamos a ver preguntas, doctor. Antes de darle pase a nuestro decano, me parece que en el chat hay preguntas ya para poder hacerle. Hacemos una ronda de 10 minutitos, por favor. Aquí tenemos una pregunta. Nos dice si podemos decir que una pareja puede necesitar una orientación si en un año de intimidad con su pareja no sale gestando. ¿Es bueno realizarse una eco doble o no? Yo pienso que dependiendo del caso, vamos a ordenarle o recomendarle los estudios básicos. Antes de todo eso, ¿no? Indagar. Por eso es esencial el control, si se puede, anual a la paciente para, si encontramos algo, darle un tratamiento. Mandarle los estudios básicos. Ya después de un año que no hayan logrado embarazo, recuérdense, importante, ordenar ácido fólico para la prevención de daño en el tubo neural. Siempre, bueno, una paciente, una pareja que está buscando embarazo, estar tomando ácido fólico para prevenir cierto tipo de daño. Entonces, se le ordenaría después de un año, dependiendo la edad. No es lo mismo tener mayor de 35 años que tener 25 o 28 años, que todos sabemos que podemos tener un tiempo mayor, mayor gabela para poder estudiar más, dar recomendaciones y no ser tan agresivos en el manejo. Entonces se le mandaría, si es menor de 35 años al año, sería un perfil hormonal, espermograma a su pareja. Yo también le mando un cultivo, clamidia y la histerosalpingografía bien recomendada. Recordar, como le digo, ese examen molesta. Explíquenle a los pacientes también que es un examen un poco molestoso y que si pueden tomar algo para el dolor. Pónganse siempre un poco en el lugar e incluso en qué lugar se lo están haciendo. Entendamos eso que es esencial donde manden a sus pacientes también. No es igual con alguien también idóneo. Apoyémonos entre nosotros, sí. Bien, doctor, muchas gracias. Entonces, bueno, leer también los comentarios. Muchas gracias, doctor Georgios, por enriquecernos con sus conocimientos. Muy buena exposición, excelente, excelente y muchas gracias. Nos pregunta Karen Emperatriz, ¿cuál es el mejor marcador para tener un embarazo? ¿La hormona antimuleriana o el recuento de folículos antrales, dado que existe diferencia, avances en laboratorio para el dosaje de hormona antimuleriana? Bueno, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Definitivamente
La antimuleriana, recordar, nos va a orientar, porque en pacientes con ovario poliquístico la antimuleriana incluso puede salir bien elevada, porque son pacientes que pueden responderte más y pueden hacer una hiperestimulación. Por eso es esencial entender qué estamos haciendo. No es nada más darle un tratamiento y ya, sino entender el caso que tenemos. Si la paciente tiene antecedentes, hacemos un buen diagnóstico. Como le digo, síndrome ovario poliquístico, recordad, es un trastorno hormonal que afecta a los ovarios. El ovario tiene algo, es la consecuencia. Entonces, ella va a tener la antimuleriana elevada. La antimuleriana lo único que nos va a decir es cómo ella va a responder al tratamiento. Entender que si es ovario poliquístico pueden responder, incluso pueden dar cantidad de folículos, pero a veces no son de buena calidad, que ese es el problema. Miren que yo he tenido casos que la paciente no me responde la gran cantidad de folículos, que es lo que tienen los óvulos, que están dentro de los óvulos, pero me da buena calidad. Y con eso queda embarazada. Por eso le digo, a veces yo le digo a los pacientes, tengamos un poquito de paciencia y tener ese óvulo que fertilice bien con el espermatozoide ideal para el embarazo. Así que no sé si le respondí porque hay que ver ciertas otras. La antimuleriana, lo único que nos dice la respuesta es la carga que ella va a tener. Los folículos antrales me ayudan mucho. Eso me ayuda bastante. Estoy totalmente de acuerdo, nos augura un buen pronóstico, pero hay que hacer todo el estudio. No desestimen los otros estudios. Esto nos va a augurar un mejor pronóstico, porque significa que ella tiene una carga adecuada de folículos. Bien, doctor, muchas gracias. Tenemos también otra pregunta. Nos dice Milagritos del Rosario, si el resultado de hormona antimuleriana es 0.444, ¿está bajo y no podrá embarazarse con sus propios óvulos? Bueno, como les digo, es esencial entender algo. Estamos con pacientes, cada caso es diferente, ¿no? La antimuleriana, yo sé que se está hablando mucho de la antimuleriana. Lo que nos está diciendo es, tienes que acelerar un poco el proceso, no nos queda tanta cantidad de folículos y es más difícil que pueda responder. No significa que no pueda embarazarse aunque tenga el antimuleriana baja. ¿Qué significa eso? Es el margen de tiempo. Como les digo, y quiero insistirle en eso, o sea, vean al paciente en un contexto. O sea, no puedo yo compararlo un paciente con otro. Es algo curioso, no es igual el manejo. Y eso es lo esencial. Y pregúntenle más información. Incluso entender si ellos están teniendo relaciones de una manera adecuada. Yo he tenido casos que son policías y que uno está, parece mentira, uno está fuera 3-4 meses, obviamente no va a poder ella quedar embarazada. Parece simple. Váyanse de lo simple a lo complejo, es lo que yo les pido a ustedes. Y entendiendo de que el antimuleriana lo que nos va a dar es decir, ¿sabes qué? Tengo que acelerar un poquito más el proceso porque no estoy teniendo la cantidad de folículos que ella pueda tener, porque como les mencioné al principio, uno nace con una cantidad de folículos. Yo no sé cómo a ella le vaya a ir. Porque tenemos casos con 42 años y se embarazan y les va muy bien, como otras que no. No perdamos la fe. Bien. Doctor, tenemos también otra pregunta. Bueno, creo que ya esta sería la última pregunta. Nos dice si una paciente de 50 años con teratosospermia, ¿cómo se puede ayudar? Un paciente de 50 años. 54 años. Ok. Primero tenemos que entender algo. Es esencial el laboratorio que lo están mandando.
a veces el problema del espermograma es que a veces es muy subjetivo. Depende de muchos factores, cómo se ve la cabeza y depende de la persona que lo está evaluando. Yo le recomiendo a esa persona que tengamos un biólogo que vea eso todos los días. Por lo menos cuando yo tengo casos así que están un poco dudosos, yo lo mando al biólogo que trabaja conmigo en el laboratorio. Y ahí analizamos juntos cuál es la mejor opción dependiendo cómo está también su pareja. Recuérdense que estos manejos es de pareja. Entendamos eso para poderlo transmitir al paciente, porque muchos tienen ese estrés, que es uno o que es el otro. Entonces, al decir teratospermia es muy delicado. Hay que ver cómo está la concentración de espermatozoides, cómo está la motilidad, otros factores. Y por eso es que cuando a mí me pasa esto, yo trato de discutirlo con alguien de mi confianza. Bien, doctor, bien. Le agradecemos por su respuesta. Ha sido interesante todo lo que nos ha planteado el día de hoy. Definitivamente nos va a servir de mucho para poder orientar a nuestros pacientes que atendemos día a día en nuestro labor asistencial. Bien, entonces, doctor, creo que ya le hemos tomado un poco más de su tiempo. Vamos a darle pase a nuestro decano, el obstetra Luis Morales Vergara, para poder hacer la entrega oficial o virtual del certificado. Adelante, decano. Gracias, consejera Milenit. Permítame, perdón, doctor Georgios, si puede dejar de compartir para poder compartir pantalla. Sí. Ya lo voy a... Listo. Ok. Bien. Quiero agradecer en esta tarde una vez más a nuestro invitado especial en esta tarde, al doctor Giorgio, quien ha estado con nosotros durante la exposición brillante y ha quedado muy claro, y los colegas han quedado muy satisfechos y a la vez también agradecidos por esta magnífica, brillante exposición, clara, breve, concisa, precisa en los puntos que realmente en el área respectivamente que corresponde a los tetra ha quedado bastante claro. Doctor Georgios Karnakis Cosmas, quiero en nombre del Consejo Directivo una vez más darle el agradecimiento de nuestro Consejo Directivo y el mío propio por la gentileza de haber aceptado esta invitación para disertar esta ponencia con el tema estudio de la infertilidad en el segundo curso internacional virtual la obstetricia en la reproducción asistida con un enfoque integral. Gracias desde acá de Trujillo, La Libertad, ciudad de la eterna primavera, donde siempre nos acompaña, aunque aún en esta temporada de invierno, nos acompaña un radiante sol y donde prima nuestra cultura mochica, donde tenemos como una exquisitez gastronómica, un rico ceviche, un cabrito propio de nuestra tierra. Queremos también extenderle la invitación para que en algún momento usted pueda visitarnos por Trujillo, doctor Georgios. Será bienvenido y bien atendido como solemos hacer los trujillanos. Y gracias una vez más por la gentileza de haber participado en este segundo curso internacional virtual. Hago extensivo este certificado del Colegio de Obstetras del Perú, Colegio Regional de Obstetras de la Libertad, con las firmas pertinentes tanto del decano como de la primera vocal regional obstetra María Milenit Guamán Cubas. Hago entrega virtual, doctor Georgios, y Dios le bendiga y siga usted siempre compartiendo su conocimiento a quienes más lo necesitan. Gracias. Muchas gracias, doctor. La verdad, muy atentos. Me alegra
conocerlo de esta forma virtual. Ojalá algún día pueda estar por allá y que sigamos juntos compartiendo con una actitud humilde, receptiva. Y es importante eso, tratar de juntos hacer ciencia en beneficio de nuestros pacientes, caracterizándonos con una actitud lo más humilde posible y receptiva al conocimiento. Y yo me siento también muy bien en tratarlos a todos ustedes y que podamos compartir, porque yo también igual aprendo mucho de ustedes con esa linda actitud. Un lugar tan hermoso como Perú, que tiene tanta diversidad de cultura, gastronomía. Usted tiene una tierra muy linda y estoy muy halagado de verdad en haber compartido con ustedes. Y como yo le digo, la ciencia debe ser constante y debemos compartirla entre nosotros de una manera lo más objetiva y recordando de que nos debemos a nuestros pacientes y no perdamos esa esencia y ese dinamismo que necesitamos ofrecerle a nuestros pacientes. Gracias, doctor, y también a la doctora Milenit. Gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor Georgios Karnakis. Para nosotros es un honor nuevamente reiterar nuestro agradecimiento por esta presentación y esperemos, pues, le tomaremos la palabra de tenerlo algún día acá en nuestro país, compartiendo ya de manera presencial. Muchísimas gracias, muchas bendiciones. Y muchas agradecer también al doctor Rojas, Juan Carlos Rojas, que a través de él tuvimos el contacto con su persona. Muchas gracias, doctor. Bendiciones. Bendiciones. Dios lo bendiga. Gracias. Un gusto. Hasta pronto.